Revelado. 7 increíbles hechos de animales que transformarán tu forma de ver el mundo. Descúbrelo. Ana se detuvo en seco al escuchar la voz rasposa de don Luis, el anciano que siempre parecía tener el relato adecuado para cada situación. Esa mañana, el mercado vibraba con colores, pero su mente estaba atrapada en la niebla de tareas pendientes, de inseguridades y de sueños dormidos. ¿Qué podría enseñarme un viejo de cuentos?, pensó, apretando los labios. A sus 35 años, maestra de escuela primaria en un pequeño pueblo y madre de 2 pequeños, cada día era una lucha sin cuartel. Desde niña había anhelado convertirse en divulgadora científica, pero la realidad la había atado a una vida de responsabilidades que parecían devorar rápida y vorazmente su esencia. Mientras don Luis comenzaba su relato sobre la importancia del grupo en la vida de los lobos, Ana sintió un pequeño destello de interés. Sin embargo, la crítica interna de su mente cuestionaba: ¿qué lecciones pueden sacarse de historias de animales? ¿Puede esto ayudar a mis alumnos? Su corazón latía con fuerza ante la presión de ser una madre ejemplar y la maestra ideal. Cada día se sentía más atrapada en un cúmulo de tareas, regañando a sus propios deseos, esos que se sentían lejanos y casi insufribles. Ana intentó ignorar sus pensamientos. Don Luis seguía hablando, y aunque su escepticismo persistía, la vida real rara vez se resolvía con fábulas. Algo resonó en su interior. La historia del amor de los pingüinos la llevó a reflexionar sobre el amor que sentía por sus hijos, ese amor que a veces la hacía sentir miserable por no poder darles más de ella misma. ¿Y si esta rutina no es lo que quiero para ellos?, pensaba con el pecho apretado. Pero la estabilidad económica era clave, y el miedo a perder su empleo la mantenía encadenada en la rutina. Mientras la conversación se sumía en el relato de los delfines, que nunca dejaban a un compañero atrás, Ana recordó las injusticias que había enfrentado en su propia vida. Al mirar a sus alumnos, sentía que cada uno de ellos llevaba su carga de sueños y limitaciones. Una sensación de desesperanza empezó a nublar su visión. En ese momento, se dio cuenta de que su lucha interna era una batalla que no podía ganar si no se convencía a sí misma de que la vida podría ser diferente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El desafío de informar al consejo sobre el rendimiento de la escuela se avecinaba como una tormenta oscura. La presión aumentaba. ¿Debía callar sus inquietudes por temor a perder lo poco que había logrado? Aquella historia que le contaron sobre los elefantes, que nunca olvidan el camino a casa, la golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si se perdía en ese laberinto de conformismo, olvidando quién era realmente? La angustia la carcomía. Con un nudo en el estómago, se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus propias inseguridades. El tiempo se evaporaba, y no tenía más opciones. Ana sabía que su momento de revelación debía llegar, así como las historias de don Luis resonaban en su mente, alimentando su lucha interna. Con el corazón agitado y la mente llena de preguntas, se preparaba para hablar en el consejo. Frente a la posibilidad de una decisión que podría marcar su destino y el de sus alumnos, sus pensamientos retumbaban, llenos de angustia y anhelos de cambio. ¿Sería capaz de romper las cadenas que la mantenían atrapada en la oscuridad de lo cotidiano? Ana se sentó en la mesa del consejo, tratando de calmar su respiración mientras sus compañeros de trabajo discutían los puntos a tratar. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Cada destello de claridad parecía burlarse de su confusión interna. Comenzó a repasar mentalmente sus notas, una mezcla de datos sobre el rendimiento académico de sus alumnos y sus propias reflexiones sobre la falta de recursos. Pero había algo más, una impronta irregular que emergía en su mente, urgiéndola a valerse de su voz. Cuando le llegó el turno, sintió como cada mirada se fijó en ella, como si el aire se volviera más denso. Se aclaró la garganta, y en ese momento, el eco de las historias de don Luis reverberó en su conciencia. ¿Por qué no hacer una analogía entre los delfines que se apoyan mutuamente y el equipo docente que ella necesitaba a su alrededor? Pero la idea se desvanecía con la tensión que la paralizaba. La imagen de sus hijos volvió a aparecer, su sonrisa, su necesidad de una madre plena, y eso la impulsó a hablar.
Quiero compartir algo que he estado reflexionando, comenzó, sintiendo el temblor en su voz. Nuestros estudiantes son como cada una de las especies que don Luis mencionaba. Algunos necesitan apoyo más que otros. El silencio ocupó la sala. Ana podía notar que su voz resonaba con una fuerza inesperada. La inseguridad de días, meses, incluso años, se deslizaba a un lado por un momento de claridad. La presión de los padres, la falta de materiales, la escasa atención que recibían estos pequeños, todo fluyó a sus labios. La respuesta fue instantánea. La mirada de algunos colegas se tornó hacia la defensa del sistema en el que trabajaban, defendiendo su rutina como un escudo para ocultar la falta de decisiones atrevidas. La intensidad del debate creció, y Ana participó con renovada energía, articulando ideas que hasta ese momento había mantenido reprimidas por miedo a ser descalificada. Si seguimos ignorando nuestras limitaciones, ¿cómo podemos esperar que ellos superen las suyas? La educación debería ser un camino hacia la superación, no un ciclo de frustración, sentenció. Cada palabra parecía resonar más allá de los muros de la sala. Aunque la resistencia se hizo evidente, no se detuvo. La adrenalina corría por sus venas y su confianza creció. ¿Qué si en lugar de seguir lamentándose, comenzaran a buscar las soluciones que realmente beneficiarían a sus alumnos? En un instante de claridad, Ana se sintió como esos delfines, impulsando a sus compañeros a no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a medida que terminaba su intervención, la tensión en el aire volvió a cambiar. Uno de los miembros del consejo, conocido por su desdén hacia las innovaciones, levantó una ceja, desafiando con su mirada a Ana. ¿Y si fallamos? ¿Y si esta idea se convierte en otra carga? Su voz era fría y decidida, como un ladrido que interrumpe un canto. Ana sintió como el nudo en su estómago se apretaba nuevamente. La sombra del miedo a fallar resurgió, directa y dura. Aún así, en su interior, hubo un giro significativo. En ese intercambio, ella se había enfrentado a su propio monstruo, el temor al fracaso. No podía permitir que esa incertidumbre le robara la voz en la lucha por su propósito. Mientras las discusiones continuaban, Ana sabía que su próximo paso no sería fácil. Con un enfoque renovado, estaba lista para explorar alternativas que transformarían su aula, que la transformarían a ella misma. La batalla con su identidad profesional apenas empezaba. La presión de su propio valor personal comenzaba a manifestarse, más su determinación crecía de manera abrumadora. Miró a los rostros a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba sola. ¿Cómo podría canalizar esa energía en algo tangible? ¿Qué decisiones tomaría para redefinir su rol como educadora? El momento de la verdad se acercaba. Ana sentía que debía estar preparada para todo. Un nuevo desafío la aguardaba, y la lucha por su futuro prometía ingredientes. Intensamente sorpresa y revelación. La jornada después de la reunión del consejo, Ana no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Sus palabras aún resonaban en su mente, vibrantes y llenas de energía. Sin embargo, la reacción de su colega la había dejado con un gusto amargo. Era como si una parte de ella clamara por valentía, mientras otra se retorcía de inseguridad. Tenía que hacer algo más que hablar, necesitaba actuar. Pasó la mañana en su aula, observando a sus alumnos. Cada uno era un mundo en sí mismo, con luchas personales que desconocía. ¿Qué impacto tengo yo en sus vidas?, se preguntó. Se dio cuenta de que no solo tenía la responsabilidad de enseñar, sino también la de ser una guía que les ayudara a superar sus desafíos. La presión del consejo y la resistencia que había sentido le habían revelado un nuevo impulso. Esa tarde, decidió visitar a don Luis. Su sabiduría había sido una fuente de inspiración, y quería compartir con él su nuevo concepto sobre la educación y la colaboración. Al llegar a su hogar, lo encontró en su pequeño jardín, cuidando sus plantas con el mismo esmero que un maestro cuida de sus alumnos. Mira, Ana, comenzó don Luis sin que ella tuviera que preguntar, la vida es un ciclo, siempre con más enseñanza. La naturaleza nos enseña a adaptarnos y a ser resilientes. Para ti, la educación puede ser un viaje de transformación y no simplemente una rutina. Sus palabras calaron hondo. Ana comprendió que lo que necesitaba no era hacer cambios drásticos de inmediato, sino construir lentamente un entorno donde cada niño pudiera sentir que era un delfín en un océano de posibilidades. Decidió que su aula sería un espacio seguro, donde los errores no se castigaran, sino que se usaran como peldaños para el aprendizaje. Al regresarse,
comenzó a compartir ideas con algunos colegas, planteando la idea de implementar un programa de mentoría donde los docentes pudieran apoyarse mutuamente, como hicieron los delfines. Pero se encontró de nuevo con la resistencia. Hay demasiadas cosas ya en el aire, Ana, ¿crees que es el momento adecuado? Cuestionó una colega, con una mirada escéptica. El escepticismo de sus compañeros era como un balde de agua fría, pero algo dentro de Ana se encendió. No podía dejar que la duda ajena la desanimara. Si nunca lo intentamos, nunca sabremos, respondió con firmeza. Y esa respuesta resonó, inspirando a algunos a abrirse y compartir sus propias inquietudes. Algo había cambiado, el hielo comenzaba a romperse. Con el tiempo, Ana instituyó sesiones semanales donde todos los docentes podían expresar sus desafíos y buscar soluciones colaborativas. Los alumnos, al notar la mejora en el ambiente escolar, empezaron a innovar también en su aprendizaje. La energía cambiaba, y Ana sabía que estaba en la dirección correcta. Sin embargo, la lucha por su nuevo enfoque no hizo más que comenzar. Ana se percató de que no solo se detendría en la gestión del aula. De pronto, sentía un llamado más grande, tenía que abrirse paso hacia el consejo nuevamente y presentar finalmente su propuesta formal. Sentía que no podía ser una voz aislada, debía reclamar su lugar y su valor en el sistema. Sus sentimientos de insuficiencia luchaban con la determinación que había cultivado. El temor aún la acechaba, pero también lo hacía el deseo de ser una agente de cambio. Ana sabía que el siguiente paso sería crucial y que implicaría confrontar a quienes dudaban de su verdad. La luz se filtraba a través de las ventanas de su aula, un recordatorio de que siempre había un nuevo amanecer. Preparándose para la batalla, respiró profundamente, enfocándose en la claridad del propósito que ahora había arraigado en su ser. Quería inspirar a otros a hacer lo mismo. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría la fuerza de su convicción cambiar realmente el camino de su campus? El tiempo lo diría, y Ana sintió que su espectro emocional se intensificaba. Todo estaba a punto de cambiar, y la última confrontación estaba más cerca que nunca. Ana despertó un nuevo día con el peso de su decisión aún presente. A medida que la luz entraba por la ventana, se sentó en su escritorio y empezó a escribir un borrador de su propuesta. Cada palabra que plasmaba era un paso hacia adelante, una afirmación de que tenía derecho a ser escuchada. Nadie, ni siquiera su propia inseguridad, podría opacar su convicción. Mientras estructuraba sus ideas, recordó las sesiones de colaboración. Los docentes estaban comenzando a abrirse y a compartir más, y eso alimentaba su confianza. Pensó que, si lograba que el consejo viera el potencial en lo que estaban construyendo, tendría una base aún más sólida para su solicitud. Pero, ¿cómo presentaría todo esto ante aquellos que aún dudaban? Las imágenes de sus alumnos también la inspiraban. Ella sabía cómo transformaban sus miedos en audacia y desmotivación en creatividad. Cada uno de ellos era una muestra palpable de que el cambio era posible, solo necesitaban el ambiente propicio. Con esa visión, comenzó a incluir ejemplos concretos en su propuesta, incrementar la participación activa, ajustar la metodología y fomentar un espacio donde los errores se aceptaran como parte del proceso educativo. Día tras día, Ana perfeccionaba su trabajo. Sin embargo, las noches se tornaban largas, llenas de dudas y pesares. Los pensamientos de desánimo volvían con fuerza. ¿Y si no les interesa? ¿Que si se oponen de nuevo? En esos momentos, ella aplicaba la misma técnica de afrontamiento que le enseñara don Luis, reflexionaba y reajustaba su perspectiva. La resiliencia se convirtió en su mantra. Cada vez que se enfrentaba a un pensamiento negativo, lo retaba, planteándose contraargumentos que la empoderaban. He hecho esto por mis estudiantes, se repetía. Este esfuerzo merece ser escuchado. Hoy era el día de su próxima reunión en el consejo. Se sentía nerviosa, pero una chispa de determinación iluminaba su caminar. Se vestía con una blusa que le daba confianza y se peinó con especial cuidado. Las pequeñas acciones del día a día, que alguna vez parecieron triviales, ahora poseían un significado renovado. Estaba preparándose para algo grande. En el consejo, el ambiente era tenso. Los miembros se acomodaban en sus asientos, y Ana podía sentir la expectativa en el aire. Su corazón latía con fuerza. Observó a sus colegas y recordó las pérdidas que habían experimentado en el aprendizaje. Eran sueño de logros y también de frustraciones. Soltó un suspiro profundo y, en un instante revelador, se dio cuenta de que no estaba sola. Cada uno de ellos, de alguna manera,
había lidiado con la inquietud por los estudiantes que dependían de ellos. Cuando llegó su turno de presentar, Ana se sintió frente a un abismo. Se tomó un momento, recorriendo con la mirada a los miembros del consejo. Entonces, comenzó a hablar. A medida que exponía su propuesta, notó cómo su voz se hacía más firme, su postura más erguida. La seguridad que había trabajado comenzó a fluir a través de ella, transformando los murmullos ligeros en silencio reverencial. Presentó sus ideas junto con ejemplos tangibles de cómo el cambio había impactado su aula y cómo otros podrían beneficiarse. El poder de la colaboración, el apoyo mutuo entre docentes, se convirtió en el corazón de su discurso. No se trata solo de nuestra práctica como educadores, enfatizó. Se trata de ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de ser quienes realmente son, pero, a medida que sus palabras iban conquistando el espacio, no pudo ignorar las miradas escépticas entre sus colegas. Uno de ellos, Maximiliano, con quien siempre había sentido una rivalidad subyacente, levantó la mano al finalizar. La tensa anticipación la recorrió de pies a cabeza, estaba por abrir la compuerta de sus críticas. ¿No crees que es demasiado optimista pensar que tus cambios puedan ser implementados, considerando lo que enfrentamos en el aula? Cuestionó con dureza. Ana sintió como su determinación se tambaleaba. Sin embargo, en vez de encogerse, recordó el viaje que había realizado hasta ese momento, el deseo de marcar la diferencia por sus alumnos. Reunió fuerzas y le respondió con sinceridad: si no nos atrevemos a soñar, ¿qué futuro estamos construyendo para ellos? Su respuesta resonó con fuerza. Al abrirse la discusión entre los miembros del consejo, notó que ya no se trataba solo de ella. Su viaje personal ahora inspiraba a otros a cuestionar sus propios límites y convenciones. Estaba claro que, independientemente del resultado de esa reunión, el cambio que había comenzado en su aula ya estaba reformulando el panorama. Pero las palabras de Maximiliano la habían hirieron. ¿Podrá realmente prevalecer su escepticismo ante la pasión que logró encender?, se preguntó mientras el eco de la conversación continuaba. Ana sabía que debía prepararse, no solo para el resultado inmediato de su propuesta, sino también para la lucha interna que se avecinaba. Necesitaba encontrar en su interior una nueva reserva de fuerza. Había comenzado algo, pero la pregunta la asaltó: ¿podría sostenerlo ante la presión creciente? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y el momento de descubrirlo se acercaba rápidamente. Ana salió de la reunión con un atisbo de confusión y una oleada de emociones encontradas. La voz de Maximiliano resonaba en su mente como un eco de su inseguridad. Podía sentir sus dudas alimentándose, intentando socavar la confianza que había construido. Mientras caminaba por los pasillos, pensó en cada paso que había dado hasta ese momento, en cada pequeño triunfo que había cosechado. Sin embargo, esta vez sentía que el éxito no dependía solo de ella. Los rostros de sus alumnos aparecían y desaparecían en su memoria. Ella sabía que cada uno de ellos había venido enfrentando sus propios desafíos. Esa imagen de sus estudiantes, luchando para hacerse escuchar, le inspiró a profundizar en su autoconocimiento. ¿Qué era lo que realmente quería demostrar, no solo a ellos, sino también a sí misma? La respuesta la llevó a una revelación inesperada: debía encontrar su voz auténtica, aquella que la conectara de manera visceral y verdadera. La noche cayó y su mente aún zumbaba con ideas y posibilidades. Mientras redactaba sus pensamientos, se dio cuenta de que el conflicto interno iba más allá de la reunión. ¿Acaso estaba buscando validación de sus colegas o simplemente quería cumplir su sueño de ser una educadora que dejara huella? La respuesta se delineó lentamente: si ella no creía en su visión, sería imposible para otros hacerlo. Ana se sentó frente al espejo del baño y ablizó sus ojos cansados. Era hora de una conversación honesta consigo misma. No se trata de qué piensan los demás, se dijo. Se trata de ser fiel a mí misma y a mi propósito. Este cambio de perspectiva la instó a examinar sus habilidades no solo como educadora, sino como líder. Con esa claridad mental, comenzó a hacer una lista de los pasos que podría tomar para fortalecer su propuesta. En lugar de centrarse únicamente en los desafíos que otros habían señalado, se enfocaría en cómo podía utilizar sus fortalezas para abordar los puntos débiles del consejo. Reconoció que necesitaba no solo defender su propuesta, sino también ofrecer soluciones concretas a los escépticos. Sentía que su papel no solo era el de una educadora, sino también el de una innovadora en su campo. El día siguiente amaneció soleado y Ana decidió tomar un enfoque diferente: exploraría formas de involucrar a otros docentes en un entorno menos formal. Podía crear pequeños grupos de discusión, donde las ideas fluyeran sin la presión del consejo. Así,
cada comentario de sus colegas sería una pieza del rompecabezas, y no una batalla que ganar. Cada encuentro representaría una oportunidad para fortalecer su red, no solo a su alrededor, sino en su interior. Cada sesión se convirtió en un espacio de refuerzo mutuo. Las dudas de sus colegas comenzaron a disiparse, mientras la colaboración tomó forma. Ana se dio cuenta de que había algo más que estaba cultivando, la confianza en sí misma. Poco a poco, aquel brillo inseguro de su mirada se fue transformando en una determinación brillante y clara. Sin embargo, a medida que sus planes tomaban forma, las voces de aquellos que habían dudado de ella se hacían más fuertes. Una parte de ella aún anhelaba la aprobación que había estado buscando. El eco de la crítica de Maximiliano parecía más intenso, como si lo hubiera anticipado. A pesar de su progreso, la lucha con esos viejos fantasmas continuaba. Ana supo que debía enfrentar esa lucha una vez más, cuestionándose si podría desafiar sus temores y tomar decisiones alineadas con su auténtico ser. La batalla más difícil no sería la que libraría en la reunión, sino aquella contra su propia inseguridad. El momento de la verdad se acercaba, necesitaba prepararse para revelar no solo su propuesta, sino también la versión más auténtica de sí misma. La próxima reunión con el Consejo se convertiría en un test decisivo. Se preguntó cómo lograría mantener la fuerza interna necesaria para afrontar la confrontación, y a la vez, ser la voz que sus estudiantes tanto necesitaban. ¿Sería suficiente su voluntad renovada para transformar su inseguridad en confianza? La respuesta se aproximaba, cargada de certezas y miedos simultáneos. Lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Ana despertó más temprano de lo habitual, sintiendo el peso de la inminente reunión latiendo en su pecho. Se miró al espejo y resolvió que esa sería la última vez que permitiría que los ecos del pasado la empujaran hacia atrás. Tomó aire y comenzó su ritual matutino, consciente de que cada gesto contaba. Decidió vestir un conjunto que le brindara no solo comodidad, sino también la dosis justa de poder y confianza que necesitaba. Mientras tomaba su café, repasó mentalmente los puntos clave de su propuesta. Cada palabra había sido cuidadosamente seleccionada, cada idea concebida con pasión. Era un reflejo de su interior, y debía demostrar no solo competencia, sino también liderazgo. Se exigió a sí misma ser la máxima representante de su visión, la voz que sus alumnos requerían en los momentos de duda. Llegó al colegio con el corazón palpitante, preparado para lo desconocido. La atmósfera era densa, cargada de expectativas y nerviosismo. Ana sabía que todos los ojos estarían sobre ella, pero ahora eso no la intimidaba como antes. Ahora ella pretendía marcar la pauta. La seguridad que había cultivado en los últimos días se había transformado en una armadura invisible. El consejo daba comienzo, y Ana se sentó frente a sus colegas, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor. Sin embargo, en lugar de cubrirse ante el desafío, se centró en la idea de que cada miembro presente también enfrentaba su propia lucha. La incertidumbre la acompañaba, pero también la claridad de su propósito. Alzó la vista, miró a su alrededor y, en cada rostro, encontró una historia, un tipo de vulnerabilidad que resonaba con las suyas. Ella comenzó con su presentación, desglosando sus propuestas de manera organizada y apasionada, cada palabra cargada de significado. Sus colegas comenzaron a escuchar, una chispa de interés iluminaba sus ojos. Ana sentía que, a medida que compartía su visión, se tejía un lazo del que todos podían formar parte. La conexión entre sus palabras y los rostros que la observaban era palpable, como un puente que se erguía entre ella y ellos. Sin embargo, a medida que estaba por cerrar, la voz de Maximiliano resonó en la sala. Su crítica mordaz se sintió como una ráfaga fría, lo que reveló una herida aún no cicatrizada en Ana. ¿Y si esto no se traduce en resultados? ¿Si es solo otra idea sin fundamento? Sus palabras flotaron en el aire, desdibujando la calidez construida en el diálogo anterior. En ese instante, ella sintió tambalearse su fortaleza. Ana inhaló hondo. Recordó sus reflexiones en el espejo, su compromiso con la autenticidad. Este era precisamente el momento que había anticipado, la confrontación. Sin miedo, enfrentó la mirada de Maximiliano, y en lugar de entrar en una defensa tácita, reorientó su respuesta hacia lo que había aprendido de sus colegas en las discusiones anteriores. Creo que es un punto válido, Maximiliano, empezó con calma. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. Mis alumnos necesitan una educación que no solo les proporcione información, sino que les ayude a desarrollar un pensamiento crítico. Este enfoque no es solo una idea, sino un desafío que nos permitirá crecer juntos como educadores.
La decisión de transformar la crítica en un diálogo constructivo comenzó a apoderarse de la sala. El consejo, en lugar de ser un mero formato de aprobación, empezó a convertirse en un espacio de reflexión colectiva. Ana empezó a notar cómo algunos de sus colegas comenzaban a apoyarla, presentando ideas adicionales y complementarias a su propuesta. Las dudas de Maximiliano comenzaron a desvanecerse entre las aportaciones emergentes de sus compañeros. Mientras la reunión avanzaba, Ana se dio cuenta de que había logrado algo crucial, había creado un entorno en el que su autenticidad brillaba, donde su voz resonaba con fuerza y claridad. Al final del debate, sintió como el peso de sus viejas inseguridades se disipaba. Aún no era el final, pero había dado un paso decisivo en su camino hacia ser la educadora que siempre soñó. Esta lucha interna había sido más sobre su propio concepto de éxito que de convencer a los demás. Mientras el consejo llegaba a un cierre, Ana supo que aún quedaba un camino por recorrer. El eco de la crítica todavía ocupaba un rincón de su mente, pero ahora estaba equipada con herramientas para enfrentarla. Sin embargo, lo que comenzaba a despuntar como una victoria también era solo el preludio de un nuevo conflicto. Sabía que Maximiliano no se quedaría de brazos cruzados, plantearía nuevas interrogantes en la próxima reunión. Ana miró al horizonte, sabiendo que su viaje realmente estaba solo comenzando. Su voz había empezado a resonar, pero ¿lograría sostenerla ante los próximos desafíos? La batalla apenas iniciaba. La incertidumbre ofrecía un sinfín de posibilidades. ¿Estaría lista para enfrentarlas todas con la misma valentía que había mostrado hoy? Ana salió de la reunión sintiendo una mezcla de satisfacción y desasosiego. Había sido un hito en su desarrollo personal, pero la tensión surgía del pensamiento de que Maximiliano no cejaría en su empeño por desestabilizar su propuesta. Se detuvo un momento en el pasillo, permitiéndose respirar profundamente mientras reflexionaba sobre cómo había manejado el ataque. En lugar de desplomarse, había convertido el cuestionamiento en una oportunidad para un diálogo auténtico. Esta lección debía ser atesorada. En los días siguientes, Ana se dedicó a analizar su desempeño. Comenzó a llevar un diario donde registraba no solo los acontecimientos del día, sino también sus emociones y el impacto que estos tenían en su trabajo. Este proceso de escritura no solo le brindaba claridad mental, sino que también la ayudaba a reconocer patrones de comportamiento en sí misma. Era un primer paso hacia un entendimiento más profundo de su autenticidad y un medio para trazar un camino más claro hacia su ambición profesional. Durante las noches, mientras revisaba su propuesta, se sentía fuerte al observar el compromiso de sus colegas que ahora la respaldaban. Sin embargo, las dudas susurradas por Maximiliano seguían resonando. ¿Cómo sostener el interés en la próxima reunión? ¿Cómo demostrar que esta idea no solo era un destello de inspiración, sino un auténtico plan a largo plazo? Se encontraba en una encrucijada. La presión de dar continuidad a su enfoque innovador la llevó a considerar cómo establecer objetivos concretos que pudieran respaldar su propuesta inicial. Ana tomó la decisión de dedicarse a fortalecer su conocimiento sobre evaluación educativa. Comenzó a buscar recursos, seminarios y literatura que pudiera enriquecer su bagaje. Al promover la educación crítica en sus alumnos, deseaba también hacerlo en sí misma. La búsqueda del conocimiento se convirtió en una de sus principales motivaciones. Cada texto que leía era un ladrillo más que añadía a la sólida estructura de su confianza. Un miércoles, mientras asistía a una charla sobre metodologías activas en la enseñanza, un concepto la atrapó en particular: el aprendizaje basado en proyectos. Su mente se iluminó al imaginar cómo podría integrar esto en su propuesta original, volviendo a la esencia de conectar a los estudiantes con su entorno, favoreciendo la colaboración. Esta idea no solo era innovadora, sino que también ofrecía una respuesta a las críticas que había recibido. Por primera vez, la incertidumbre se transformó en emoción. La chispa de creatividad la alimentaba. Al finalizar la charla, decidió pedirle a la ponente algunos consejos sobre cómo poner en práctica esta metodología. Ana se sintió más segura cuando se dio cuenta de que su interés genuino por educar estaba impulsando su desarrollo. Cada interacción que tenía con otros educadores era como abrir una ventana, permitiendo la entrada de aire fresco a sus viejas inquietudes. Volvió al colegio con una nueva perspectiva, lista para nutrir su propuesta con las estrategias aprendidas. El bosquejo inicial ahora podría convertirse en un proyecto real y tangible, y eso la llenaba de energía. Sin embargo, el eco de la crítica de Maximiliano seguía presente. ¿Realmente era suficiente para silenciar esas dudas, o necesitaría una respuesta más contundente para la próxima reunión? Ana se dio cuenta de que, aunque había progresado significativamente, el verdadero desafío sería convertir esa sabiduría en práctica.
Con las ganas renovadas y los nuevos planes en mente, se dispuso a abordar la próxima reunión. No quería entrar de nuevo a la sala de consejos como la educadora que había sido, sino como la líder que estaba destinada a ser. El momento se aproximaba, y con él, la necesidad de un cambio definitivo. Un susurro de incertidumbre creció dentro de ella, ya no provocaba miedo, sino anticipación. ¿Estaría lo suficientemente preparada para la ronda de preguntas que sabía podrían surgir de Maximiliano? La voz de su convicción resonaba en su mente. A medida que se acercaba el día, comprendió que no se trataba solo de su propuesta, sino de su identidad misma como educadora. Con ese pensamiento, el camino se iluminó, y su determinación se reafirmó. La tempestad se encontraba a la vuelta de la esquina. Ana sabía que el próximo enfrentamiento con Maximiliano le revelaría más sobre sí misma de lo que alguna vez imaginó. ¿Lograría hacer frente a sus críticas y, al mismo tiempo, mantener la chispa de creatividad que había encontrado? Su nuevo reto estaba a punto de comenzar. El día de la reunión finalmente llegó. Ana se encontraba sentada en la mesa de la sala de conferencias, rodeada por sus colegas, ansiosa pero decidida. La atmósfera estaba cargada de expectación, un eco de participación palpable en el ambiente. Su presentación era clara en su mente, cada diapositiva representaba no solo su idea, sino una parte de sí misma que había estado construyendo rigurosamente en las semanas previas. La sensación de vulnerabilidad que había sentido en el pasado había evolucionado hacia una fuerte convicción, mientras sus compañeros se acomodaban, se permitió un último vistazo a sus notas. Las horas dedicadas a investigar sobre el aprendizaje basado en proyectos habían valido la pena. Había encontrado claves esenciales que conectarían su propuesta con las expectativas de sus colegas. Sabía que no solo se trataba de defender sus ideas, sino de mostrar su pasión por interactuar con los estudiantes de formas que fomentaran la creatividad y la responsabilidad. Ana sonrió para sí misma, recordando que había transformado sus dudas en impulso. Cuando Maximiliano entró, la atmósfera cambió. La mirada inquisitiva que siempre le había sido característica se dirigió directamente hacia ella, y por un momento, Ana sintió que la respiración se le cortaba. Sin embargo, en lugar de permitir que esa ansiedad la dominara, respiró hondo. Reconocía que su presencia significaba desafío, pero también una oportunidad. Sabía que debía enfrentar su desconfianza. La reunión comenzó, y poco a poco, Ana expuso su propuesta. Se sintió más segura al notar que alteraba la presentación de manera que permitía la interacción. No era solo un monólogo. Al incorporar preguntas a su exposición, invitó a la audiencia a ser parte activa y propició un diálogo que capturó su atención. La retroalimentación positiva de sus colegas le dio combustible, un reconocimiento que había comenzado a buscar en sí misma. Cuando fue el turno de Maximiliano de intervenir, su mirada permanecía centrada en Ana. Interesante tu propuesta, pero ¿cómo aseguras que estas nuevas metodologías produzcan resultados medibles? La pregunta era incisiva, un golpe directo a su vulnerabilidad. Ana sintió que el sudor le afloraba en la frente, pero recordó que no estaba sola. En lugar de refugiarse en sus dudas, decidió responder de manera asertiva. Maximiliano, entiendo tu inquietud. Su voz sonó firme. He investigado y las metodologías basadas en proyectos no solo fomentan la participación, sino que también tienen un impacto positivo en los resultados académicos. Mi meta es implementar un sistema de evaluación que no solo tome en cuenta los resultados finales, sino el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Crearemos un entorno donde ellos sean los protagonistas de su formación. Un murmullo recorrió la sala, y por un instante, Ana pudo sentir el apoyo de sus colegas. Eso le otorgó más fuerza, y respondía ahora a la mirada crítica de Maximiliano con un enfoque desafiante. Para ella, no solo era una cuestión de defender su propuesta, era un acto de reivindicación personal. A medida que la reunión avanzaba, cada intervención de sus colegas se volvió una construcción conjunta de ideas. Ana notó que empezaban a surgir respuestas espontáneas a las objeciones de Maximiliano, facilitadas por la base que ella había cultivado. Volvió a respirar, comprendiendo que las dinámicas estaban cambiando. Su autenticidad estaba resonando, y cada participación reforzaba su postura. Sin embargo, justo cuando creía que la tensión comenzaba a desvanecerse, Maximiliano lanzó otra pregunta. ¿Estás realmente dispuesta a asumir la responsabilidad si este proyecto no proporciona los resultados esperados? La sala se quedó en silencio. La pregunta le retumbó en la mente como un eco aterrador. Ana sintió que su corazón se aceleraba.
Había llegado a un punto crucial, uno que pondría a prueba su convicción y su capacidad de asumir riesgos. Esa pregunta la enfrentaba no solo a la crítica externa, sino a su propio miedo a fracasar. Sin embargo, en ese instante, una luz se encendió en su interior. ¿No era precisamente esa la esencia de educar? Abrazar el riesgo, fomentar un ambiente donde los errores formaran parte del proceso educativo. Era momento de convertir aquella pregunta en una oportunidad para reafirmar su compromiso. Maximiliano, estoy dispuesta a asumir ese riesgo porque creo en el impacto transformador que puede tener en nuestros alumnos. No se trata de evitar fallas, se trata de crecer a partir de ellas. Sus palabras resonaron con una fuerza renovada. La reunión tomó un giro inesperado. Ana se sintió parte de un cambio, no solo en la sala, sino en su propio ser. Mientras las luces se apagaban y la gente comenzaba a salir, un nuevo sentido de propósito la envolvió. Había enfrentado a Maximiliano y había respondido desde su autenticidad. Lo que no sabía era que esa confrontación la llevaría por un camino que desataría sus talentos ocultos, una cadena de eventos que podría alterar su trayectoria profesional para siempre. Ana se dio cuenta de que esta era solo la primera batalla, pero cada victoria comenzaba a perfilar a la líder en la que se estaba convirtiendo. La pregunta que ahora latía en su mente era, ¿qué más necesitaría desafiar para descubrir toda su potencialidad? La noche posterior a la reunión, Ana experimentó una mezcla de agotamiento y euforia. Mientras repasaba los momentos de la presentación en su mente, comenzó a reconfigurar nuevas ideas hacia una visión más amplia de su proyecto. Cada pregunta de sus colegas resonaba, no como críticas, sino como oportunidades de mejora. La promesa de llevar a cabo un método innovador no solo implicaba la modificación del aula, sino también un crecimiento personal en cada uno de los estudiantes. Esa era su misión. A la mañana siguiente, se despertó con una determinación renovada. Tras la experiencia de la reunión, supo que debía invertir tiempo en la retroalimentación que había recibido, especialmente la de Maximiliano. Aunque sus palabras habían sido incisivas, también contenían una verdad, la necesidad de resultados medibles. Ana decidió que ese sería su próximo paso, desarrollar un sistema claro que evaluara tanto el rendimiento académico como el proceso de aprendizaje. Se sentó en su escritorio, rodeada de libros y papeles, y empezó a esbozar un nuevo plan. Sabía que la implementación de un sistema de evaluación no sería sencilla, pero la idea de poner en práctica lo que había aprendido en su investigación sobre el aprendizaje basado en proyectos la motivaba profundamente. Era un desafío que podría no solo probar su competencia profesional, sino también su crecimiento personal. La idea de combatir sus miedos y salir de su zona de confort la excitaba. Mientras trabajaba, la autoexigencia comenzó a hacer estragos en su mente. La presión por demostrar que su propuesta pudiera dar resultados concretos se apoderó de sus pensamientos. Se preguntaba si sería capaz de enfrentar el nuevo reto con la misma convicción que había mostrado ante sus colegas. Sin embargo, cada vez que sus dudas la asediaban, recordaba la energía que había sentido durante la discusión. Había defendido su visión y había dejado claro que estaba dispuesta a arriesgarse por sus creencias. Lo que tenía que hacer era canalizar esa fuerza hacia su nuevo objetivo. Conforme pasaron los días, su enfoque se centró en reunir más datos y recursos para fortalecer su propuesta. Decidió contactar a expertos en la materia para obtener opiniones y trabajar en colaboración. Comenzó a construir una red que podía respaldar su idea, un paso que no solo la ayudaría profesionalmente, sino que también la conectaría con educadores que compartían su pasión. Cada conversación que tenía la acercaba más a lo que deseaba lograr. Incluso, cuando comenzaba a dar forma a su prototipo de sistema de evaluación, se sentía cada vez más empoderada. Sin embargo, un día, en medio de sus investigaciones, recibió un mensaje de Maximiliano. Era inesperado y seco: nos gustaría discutir el futuro de tu proyecto en nuestra próxima reunión. Esperamos que llegues preparado para una revisión exhaustiva. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que esto significaba una nueva confrontación, una oportunidad para demostrar que su iniciativa tenía sustento. Pero también traía consigo el miedo a la posibilidad del fracaso. Sin pensarlo mucho, decidió que no se dejaría dominar por el temor. Había crecido suficiente en tan poco tiempo, ahora era el momento de demostrarlo. Se armó de valor y comenzó a preparar su defensa. A medida que trabajaba en ello, cuestionamientos más inquietantes surgían en su mente: ¿y si no era suficiente? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba en un instante? Esa inquietud la persiguió,
pero también comenzó a utilizarla como combustible para enfocarse aún más en su preparación. El día de la reunión se acercaba rápidamente y con él, la presión y la ansiedad. Sin embargo, algo dentro de Ana había cambiado irrevocablemente. Aunque la inseguridad continuaba acechando, sabía que cada desafío que enfrentaba era simplemente una escalera hacia una versión más fuerte de sí misma. La transformación que había comenzado estaba lejos de concluir. Las luces del auditorio parpadeaban, el murmullo de la audiencia resonaba en su mente, y aquella siempre presente voz de Maximiliano resurgía en sus recuerdos. Ana comprendió que había llegado el momento de enfrentarse a su mayor antagonista, sus propios miedos. Pero más que eso, su verdadero reto sería demostrar que la líder dentro de ella estaba lista para tomar las riendas de su destino profesional. Mientras se preparaba a entrar, la pregunta casi incesante se presentó en su mente: ¿sería capaz de forjar su camino en un mundo lleno de dudas? Ana tomó una profunda respiración, sintiendo que, por fin, los ecos de la inseguridad se comenzaban a desvanecer. El día de la esperada reunión había llegado, y ya no era la misma maestra llenas de dudas que había empezado esta travesía. La luchadora que había encontrado su voz atravesaba la puerta del auditorio con el corazón palpitante y la mente clara. Su propuesta no solo era su proyecto, era una representación de su crecimiento personal, el resultado de enfrentar sus miedos más profundos. Mientras se acomodaba en su asiento, miró a su alrededor. Cada colega, cada mirada, se volvió un recordatorio de por qué este momento era significativo. Se sintió orgullosa de lo lejos que había llegado. Ahora, con su nueva propuesta, deseaba no solo transformarse en una guía para sus alumnos, sino también inspirar a otros docentes a unirse a su causa. Este encuentro significaba un paso más en su viaje. En el transcurso de la reunión, se sintió fuerte y segura. Ana se habló a sí misma con convicción. Presentó su propuesta meticulosamente elaborada, respaldada por investigaciones sólidas y ejemplos concretos. Explicó cómo integraría el aprendizaje basado en proyectos con un sistema de evaluación que no solo tomaría en cuenta los logros académicos, sino también el proceso de aprendizaje integral. Su voz resonaba con claridad y firmeza. Cada palabra estaba impregnada de la pasión que la había empujado a desafiar sus límites. Maximiliano, como era de esperar, no tardó en intervenir. Tus intenciones son valiosas, Ana, pero necesitamos asegurarnos de que tu propuesta se pueda implementar realmente. ¿Cuál es el plan de acción para monitorear y evaluar ese progreso? Su tono era meticuloso, perspicaz. Ana sintió que sus viejas inseguridades emergían por un segundo, pero al inhalar profundamente, se ancló en la fortaleza que había cultivado en los últimos meses. Maximiliano, entiendo tus inquietudes y aprecio tu crítica, comenzó, esbozando una sonrisa que transmitía respeto. He diseñado un plan de acción que incluye no solo una serie de indicadores de rendimiento, sino también un programa de seguimiento donde los estudiantes y nosotros como educadores podamos reflexionar periódicamente sobre el proceso de aprendizaje. Este será un viaje colaborativo. La respuesta era clara, concisa y formada con la lógica que había aprendido en sus días de reflexión. Mientras la reunión se desenlazaba, Ana notó algo diferente en su entorno. Sus colegas comenzaban a interactuar, ofreciendo sugerencias y complementando su propuesta. Las miradas de apoyo comenzaron a crecer, y con cada intervención, la energía en la sala se tornó optimista. También fue consciente de que muchos de ellos compartían sus inquietudes. Era un momento de unidad, de reconocer que el cambio era necesario, y ella había encabezado esa conversación. Al final de la reunión, los miembros del consejo se sintieron inspirados. Las ideas de Ana estaban resonando, y la oficialmente se convertía en un catalizador de cambio. Finalmente, el presidente del consejo se dirigió a ella y dijo: tu enfoque puede ser el inicio de una nueva era para nosotros. Aceptaremos un periodo de prueba para tu propuesta. Estamos ansiosos por ver los resultados. Las palabras resonaron como música. Ana contenía un grito de felicidad. Su esfuerzo había valido la pena. Poco tiempo después, vio cómo su aula se transformaba. Los estudiantes florecieron bajo su enfoque renovado, y las actividades creativas comenzaron a dar frutos. Los pequeños estaban aprendiendo no solo el contenido académico, sino también a trabajar en conjunto, a resolver problemas, a innovar. Ana no solo había cambiado su entorno sino también a sí misma, descubriendo un potencial que había estado latente durante años. El reconocimiento no solo era de sus alumnos, también sus colegas comenzaron a mirarla de otra manera, entendiendo que su voz importaba y que la colaboración podía ser el camino hacia el éxito colectivo.
Ana sintió la satisfacción de haber alcanzado la estabilidad, la confianza y un sentido de propósito renovado. No había vuelto a ser la misma, había conquistado sus miedos y sus inseguridades, y por fin, se había permitido soñar de regreso a su hogar. Al mirar a sus hijos, la alegría la invadía. Había logrado ser la madre y la educadora que siempre quiso ser, una mujer que ahora se siente realizada y plena. El eco de don Luis reverberaba en su mente, y sus historias se entrelazaban con sus realidades. Ana había encontrado un camino en el que su voz ahora tenía valor, y lo que parecía ser un sueño distante se había convertido en una formidable realidad. Mientras la vida continuaba, Ana supo que siempre tendría retos por delante, pero ya no los temía. Cada desafío se convertiría en una oportunidad de crecimiento, porque había aprendido que incluso en las situaciones más inciertas, la valentía siempre sería su mejor aliada. Su historia no había terminado, había comenzado un nuevo capítulo lleno de propósito y posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias continúen llegando a quienes más las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.